Muy buenos días, empezamos otra conversación. Espero que igual de animada que la semana pasada con el Diplomado Internacional de Gerencia de Empresas que les recuerdo. eh, Vamos a hacer una nueva edición en vivo con contenidos renovados, con mucho más experiencia, además invitando a gerentes que nos han acompañado, o más bien nosotros lo hemos acompañado a ellos en proyectos y van a compartir sus experiencias. Y esto es con la Universidad del Espíritu Santo. La información de programa está aquí en la descripción de este video. Y empiezan las clases en junio, tentativamente. Vamos a ver. Y entonces la semana pasada tuvimos una conversación, yo diría que animada, donde yo he sabido que durante la semana todavía no hemos logrado, y yo creo que no lo vamos a lograr y está perfecto, que sea un acuerdo. No vamos a lograr. Pero es que aquí, cuando cuando uno va aprendiendo teoría de restricciones y dice no hay acuerdo, eso quiere decir que alguien está haciendo un supuesto equivocado respecto del sistema o de la realidad o de cómo funcionan las cosas. O más bien puede ser que hemos definido no hemos definido bien tal vez algunas cosas y entonces unos están hablando una cosa, otros están hablando otra cosa, pero se confunden los términos y entonces pues ahí pueden estar los desacuerdos. Entonces yo voy a aclarar cómo voy a estar en desacuerdo con que si me surge un cuello de botella, no me tengo que ocupar de él inmediatamente. Pero es que en mi opinión, cuando uno tiene un problema de flujo de caja, eso es un cuello de botella, no es la restricción. Y ese es todo mi punto. Y yo digo que hay que apagar ese incendio, pero no hacer nada como decir cómo explotar, subordinar respecto a eso. Eso es lo que digo yo. Entonces, buenos días. ¿Qué tal, Javier? Eh, Eh, Hola muchachos, buenos días, Ahora buenas sí, noches. Buenos días. Sabíamos que Matías era imposible que se contuviera de haber dejado el tema como en puntas, ¿sí? Yo creo que estamos hablando de lo mismo todos, ¿sí? Que al final del día y en raras ocasiones poner de acuerdo, Eli Goldratt decía que lo más peligroso en una organización es tener a dos Jonas en la organización porque nunca se ponen de acuerdo, ¿sí? La realidad es como lo plantea Matías, si uno no resuelve a título de incendio que está en peligro el sistema, refiriéndose al flujo de caja, todo el sistema va a tronar. Esa es la realidad de las Bien, cosas. Entonces, no puede permanecer ahí, digamos, ese cuello de botella como lo propone Matías, o esa dificultad, porque esa es la sangre natural del negocio. Si no la resuelvo rápido, cada vez está goteando más sangre, cada vez la herida riega y riega y riega. Entonces, estamos de acuerdo, no por primera, sino por muchas veces, en que hay que resolverlo rápido, ¿ya? bien, Entonces, no obstante, en el periodo que toma resolverlo rápido, ¿sí? sí, Las decisiones que se toman no son las decisiones corrientes del negocio. Me explico. Si como yo lo traté de decir la semana pasada, es que ni siquiera el throughput es el más importante, yo no me refiero a que el throughput no tenga la silla del rey, no, siempre la tiene. Lo que pasa es que comienza a tener más sentido el tema de cuándo es que genero el throughput, o sea, el flujo de caja. Entonces, si yo vendo hoy, pero lo recibo en 60 días y no tengo caja y no tengo acceso a bancos ni a otros fuentes de financiación, sino me toca con la misma plata del negocio, ahí es donde yo digo, yo prefiero el throughput recibido en cantidades en el menor plazo posible, porque eso sí me va a resolver, como dice Matías, el cuello de botella rápido, porque si no, no hago nada.
El resto es listo, venda los inventarios que tiene y vuelva a los throughput. Claro, pero si entran en la dicotomía otra vez, sí, ya los vendí, pero entonces están a crédito. Y entonces ahí comienza como a darle vuelta. Entonces, En Chile le decimos, ahí entraste en una bicicleta. eh, Empieza uno a tomar un crédito para pagar otro crédito. exacto, exacto. Yo, cuando en Colombia surgieron estas famosas pirámides, conozco a varios que sacaron plata con tarjeta de crédito para meterla en las pirámides. Y la pirámide se cayó y entonces quedaron en el peor de los mundos, con deuda a un alto interés financiero en el banco y sin la plata del otro lado. Bueno, cosas que pasan. Pero bueno, me encanta que Matías no se haya autorrestringido de volver a tocar el tema caliente, ¿sí? Bueno, pero sí, todo el tema surgió porque hay un desarrollo a nivel incluso de paper y que ha sido explotado numerosas veces en conferencias de, de las organizaciones TOC y CO en torno a este tema de que qué hacer cuando la caja de la restricción. Y en mi opinión, eso está pésimamente mal enfocado. O sea, no es ese el tema, pues. El tema es cuando o sea, cuando la caja se vuelve una restricción, eso es un incendio. Para mí eso es un Ujú. cuello de botella, hay que resolverlo. Punto. No, no es Sí, sí. hagamos una estrategia en torno a explotar esta restricción y subordinar todo el sistema a la decisión anterior. Nada que ver, hay que no, resolverlo. Y tu supuesto, Jorge, de que no hay banco y que no hay otra fuente de financiamiento es bastante restringido. ¿Que es Robinson Crusoe el emprendedor o qué? no, yo he Está visto solo en ese una caso, isla. no, yo he visto ese caso múltiples veces que el No, banco pero no les entonces ahí presta. hay un problema más de fondo. No por eso, pero el banco como tal no es fuente de financiación para ellos por una o por otra razón, o Bueno, porque les pero quedaron debiendo o por algo. ¿Sí? ya, pero entonces la razón es que durante un largo tiempo no fueron capaces de demostrar un flujo y una estabilidad. Por lo tanto, el tema del flujo de caja ahora es consecuencia de una mala estrategia anterior. Sí, Entonces, los sí, errores se pero pagan con dinero, pues. por eso, pero tú no puedes gobernar el pasado, estás en el presente y no te prestan plata. Entonces, ¿qué haces? Pues sáquela de Te- su propio te- negocio en la medida que pueda. Mira, aquí hay dos posibilidades: quiebra y empiezas de nuevo, o achica la operación y, o sea, tienen que ver, o sea, con qué cuentas, pues. La empresa que está con problemas de flujo de caja tiene algún activo que pueda vender. ¿No? El Sí, o dueño sea, tiene algún activo. Bueno, hay que ver, pues. Oye, yo he estado en eh, esa situación, así que no estoy hablando de la teoría. En eh, carro Bru- propio. Tengo un punto ahí después Bu- de Javier, Ah, si es no, posible. Bruno levantó la mano hace rato, o sea que Sí, Bruno primero y Bruno, después yo. Hola, ¿cómo están? Eh, bueno, no sé, quiero bajar la mano ahí. Eh, quiero contarles un poco un tema que tuvimos acá en la empresa con lo que fue flujo de fondos justamente. Lo escribí en los comentarios del video anterior, pero igual me gustaría contárselos como para que me digan a ver si está relacionado con lo que estamos hablando ahora o no. Nosotros acá en la empresa producimos un producto que es de temporada, o sea, es de invierno, ¿no? Entonces nuestra demanda bueno, ocurre desde marzo a noviembre más o menos. Entonces, siempre tenemos que ver de qué manera hacemos para contrarrestar eso saliendo a vender, bueno, o al hemisferio norte o a otro lado en la temporada baja para no quedarnos sin ventas en esa época. Entonces, lo que se optó el año pasado fue, se apostó a llevar una cantidad de productos a Estados Unidos, abrir un depósito para venta inmediata en lo que vendría a ser el invierno de Estados Unidos, ¿no? Eh, por un lado se hizo eso,
y lamentablemente no se vendió nada. O sea, se falló ahí, Nada. digamos, nada. Se abrió un depósito no me acuerdo bien ahora en qué lugar, no se vendió nada. Y toda esa plata que No nosotros sería en esperamos, Miami. no, capaz que sí, pero pasa que capaz que sí y bueno, y no hubiéramos ahorrado ese problema. Pero no entró esa plata con la que esperábamos contar para la temporada, o sea, para ahora, para el verano nuestro. Por un lado eso, y por el otro lado es que las utilidades, digamos, o las ganancias que se tuvieron en la temporada anterior, se las reinvirtieron en dos máquinas que estaban haciendo falta. Entonces, no generamos un colchón de plata para afrontar los meses de verano acá en Argentina, y como no entró la plata de Estados Unidos, tuvimos este problema. No había caja. No había caja. Entonces, ahí es donde yo digo, bueno, a ver, eh, o sea, es un incendio porque empiezan a correr los días, hay que pagar los sueldos en primer lugar y después todas las deudas pendientes. Pero yo considero, o por lo menos mi enfoque o lo poco que voy entendiendo es como que la restricción está en el proceso de venta. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos stock y tenemos capacidad para producir, entonces es como decir, bueno, a ver, subordinemos todo a ventas, digamos, veamos, salgamos a vender como sea, y no solo eso, sino también con no sé, con acciones de cobro también agresiva, porque, o sea, tenemos que vender, pero tenemos que hacer que nos paguen rápido, eh, y como consecuencia de esas acciones, digamos, bueno, va a entrar plata que nos va a permitir tapar el incendio de falta de caja, ¿no? Entonces, se hizo eso un poco, también se empezó a vender hilo, que antes no vendíamos hilo, vendimos hilo y también no vendíamos tela y ahora empezamos a vender tela. O sea, entonces como, bueno, o sea, el enfoque fue que la restricción estaba en venta, entonces subordinamos toda venta. Y como consecuencia, bueno, el flujo de fondo se vuelve a generar, digamos. Y ahora ya estamos en marzo, abril, empezó a hacer frío y bueno, ya se empieza a vender, estamos todos tranquilos. Un poco eso quería dar como ejemplo de lo que, la sufrimos Sí. hace entonces como que me tocaba de cerca. No, No sé muchas Haciendo un si... gracias, Bruno. disclaimer, ¿o no? Bruno es cliente. Está bien. No, gracias, Bruno. Ese tipo de cosas, y yo sé que Andrés también tiene algunos ejemplos que hemos conversado al respecto sobre la gestión del flujo de caja y lo que pasa cuando uno se endeuda y tiene un peso de costo financiero súper alto. Entonces eso se va comiendo el flujo de caja. Entonces la única manera de soportar eso es, y ahí es cuando uno como emprendedor empieza a aprender o a entender cuál realmente es digamos, la efectividad que tiene el negocio para producir throughput y en base a eso qué carga financiera de financiación puede soportar. Y esas son las cosas que uno no sabe a priori, sino que lamentablemente las va descubriendo con los errores que comete, ¿no? Y empieza a cortarse los dedos ahí y va haciendo eso. El comentario que quería hacer es que me parece que con todo esto, más allá del tema de que uno cuando va hablando empieza a encontrar maneras de entenderse, porque uno empieza a entender lo que la otra persona está diciendo, eh, creo que la forma correcta de verlo es como decía Matías, eh, usted tiene una restricción natural en el negocio, digamos que es las ventas, ¿cierto? O Eli decía, trate que siempre la restricción esté afuera, que no sea adentro, porque eso le da la capacidad de generar servicio y una respuesta y, y hacer una pequeña diferenciación con respecto a lo que sus clientes esperan de usted. Como mínimo, cumplirle lo que usted prometió. Mientras mejor lo hago, eso me permite sostener una viabilidad del negocio y en algunos casos inclusive empezar a crecer y diferenciarme bien de los clientes. Asumiendo que eso es así, ¿sí? Sin embargo, cuando por alguna razón ocurre y el flujo de caja se manifiesta como la restricción, o sea, tengo menos, la demanda que estoy poniendo sobre el recurso es mucho mayor a la capacidad que tiene, que es decir, tengo que gastar más de la plata que tengo en el banco. Eso es un cuello de botella y eso lo que hay que hacer es, ese cuello de botella hay que volarlo
de la existencia. O sea, hay que pasar del paso 1 al paso 5. No es mejoramiento continuo, es sobrevivencia absoluta. Entonces, olvídese que quiere explotar nada. Lo que uno hace es explotar las decisiones de subordinación a que ese es el cuello de botella. O sea, ¿cómo hago para meter más plata más rápido adentro? Así pierda truco, ¿cierto? ¿Y cómo hago para no que la plata no salga tan rápido de los compromisos que tengo que pagar? Y eso en la pandemia pasó mucho, ¿ya? Y en el caso que decía Bruno, pues lo que me hizo pensar fue esa decisión de mandar stock a Estados Unidos y todo eso. O sea, claramente habían unas suposiciones ahí acerca del mercado, acerca de la capacidad de venta, que no estaban bien firmes en terreno seguro, sino que fueron aspiraciones de emprendimiento, aspiraciones de que todo el mundo llega y dice, ah, no, ahora esto, todo el mundo vende digital, el marketplace, yo lo coloco en Amazon y ya vendí. Y resulta que ahora está todo el mundo reculando, ¿no? Esas eran como las reacciones que pensé. Para mí, la última reflexión es que siempre volvemos sobre lo mismo porque es tan básico y fundamental. Mientras uno no tenga una ventaja competitiva decisiva, está jodido. En pocas palabras, ¿sí? Está sujeto a lo que el mercado diga, a lo que el mercado haga y a esos vaivenes que a veces me compro, a veces no. Sale alguien y se tira un producto nuevo o alguien va y baja precio, ¿sí? Que fíjate las cosas que empezaron a hacer ustedes. No, Vendieron uno y vendieron. no se te olvide, mientras uno no tenga una tasa competitiva decisiva y las capacidades para capitalizar en ella. Ah, sí, sí, sí. O sea, no es llegar y tenerla nada más. Sí, sí. Por supuesto. Sí, creo No, Yo tengo, estoy aprendiendo a construir esas estoy, capacidades. estoy en cola por ahí, ¿no? qué Sí, pena. ya. No, no, Ok, ya. Ahora Mándese. prometo que me callé. ok. Entonces, no, quería, fíjate, en esta discusión, lo que hay en el fondo es un problema conceptual, ¿no? Creo que es Ramírez que planteaba, porque de él hemos venido hablando en las tres últimas reuniones, en sus planteamientos, que el flujo de caja, que caja o la liquidez podía ser una restricción, y empieza a discutir sobre eso, aparece la posición contraria de Matías, que dice que no es una restricción en cuello de botella. Entonces, ¿por qué Rami está diciendo que es una restricción? Ahí puede haber un problema conceptual. Entonces, ordenando un poco las ideas, De la Rami. restricción debería o es un problema, es un elemento del sistema, ¿bien? Y que es permanente en el sistema. Mientras que el cuello de botella es una disrupción, es una Sí. coyuntura que sencillamente corta el proceso normal. Entonces, en Sí. el restaurante puede ser que tú no tengas suficientes camareros, bien, y esa es una restricción, pero el día que se incendia el restaurante, se convierte y hay una parte del restaurante que se quemó, entonces ahora se convirtió eso en un cuello de botella y hay que atenderlo. Pero la diferencia está en eso. Entonces, cuando se plantea que la liquidez es una restricción, realmente lo que hay es un error conceptual. Se está usando una palabra por la otra. No es una restricción, sería sencillamente eso, una disrupción temporal del flujo normal del sistema. Que O sea, eso nuevamente, es lo que debería de ser, estoy de acuerdo contigo. sí, entonces Eh, es bueno tener los conceptos muy claritos ahí y apegarse a ellos, porque lo que creo que está pasando con el planteamiento de Rami es que hay hay un problema conceptual, ¿no? O sea, si se yo apega no sé, mucho. no he escuchado eso últimamente. Bien, no, bueno, yo lo leí en uno de las charlas anteriores, no sé cuál de ellas, ¿no? Bueno, no la tengo en la mano. Rami no tiene, ¿cómo se llama? Hablando de Rabí. ¿Está hablando de Rabi o de Rami? Ravi, Rabí. del Ah, indio. Rabi Gilani. Ah, ya Rabí me Gilani, parecía no, que Rami. Rami estuviera hablando de eso, porque No, no, Rami ha no, estado no, hablando de retail y no, otras no. cosas. Estoy hablando del indio que es al cual nos hemos referido últimamente. Sí, Rabi, sí. Sí, Ravi. sí, yo sigo crítico de que Ravi le mete mucha corriente a ese tema como si fuera una situación permanente. Y lo que decía Javier es que yo creo que es donde
al final terminamos siempre en lo mismo. Es que si usted tiene una ventaja competitiva decisiva y las capacidades para capitalizar en ella en mercados lo suficientemente grandes, y puede hacer eso sin agotar los recursos de la compañía y sin correr riesgos reales, lo que pasa es que uno de los recursos de la compañía es el efectivo. Pero entonces si tenemos los tres primeros elementos, ¿cómo no va a tener efectivo si tiene los tres primeros elementos demostrables? Es bastante fácil encontrar gente que quiera ganar una rentabilidad sobre su capital. Entonces, eso es lo que digo, es que efectivamente, y yo lo sufrí, el año 2000 yo me tuve que retirar de la compañía, yo no era uno de los dueños, pero estaba muy cercano a mí, de una compañía donde al final quedé yo a cargo de la producción, con mucho escepticismo de todo el mundo, de los dueños y de los operarios. Cuando dijeron Matías está a cargo de la producción, dijeron, "Uf, bueno, o sea que esto ya no tiene remedio. Matías quedó a cargo de la producción". Así fue. Y yo le apliqué un par de conceptos, un concepto de teoría de restricciones que era el de subordinación, y la producción se multiplicó por tres, pero ni así. O sea, no había ya manera de ir y salvar esa compañía, así que quebró, caput, hubo que cerrarla, liquidar. Pero fíjense que estaban los elementos, pero lo que pasa es que ya habíamos cultivado por demasiado tiempo el problema, y el tumor canceroso ya estaba metastásico, ya, o sea, no era no tenía solución. Perdón, Matías, entonces en ese caso que estás relatando, Hay que morir se con podría, dignidad. se podría hablar, no, interesante, Con la interesante, bota puesta, perdón, Gustavo. interesante, bien. Digo, pero en ese caso, ¿estarías hablando de una restricción? ¿De algo que se volvió sistémico? No, porque ¿O sigues sosteniendo que también no, porque estamos eso frente a un cuello de no botella? fue un cuello de botella que no hubo manera, o sea, fue un incendio que quemó el inmueble. Oscar, Bien, No todos los incendios se apagan. Algunos siguen evidentemente. y Algunos se consumen quema todo todo. y se acabó. hoy creo que es un día para recordar, ¿sí? Matías y yo nos pusimos de acuerdo. Fuera de eso, Matías y Daniel están Pero alineados. Y más encima, Matías dice, caput, quebró la empresa en manos mías. Hoy es un día para recordar. O no, sea, pero yo no lo fue único mi, que no, propongo no, es Yo, no. quién va a poner, Yo no como dije dice que fue usted, en mis manos porque yo no, estaba a cargo de no, la no. producción. Cuando dijeron Matías a cargo de la producción, todo el mundo dijo, Sí, caput. quedaron Pero, como yo, así. pero afortunadamente la historia que te puedo contar de la producción es que todos los clientes, todos, o sea, una empresa que está quebrando normalmente deja al cliente insatisfecho. sí, No tenemos ni un cliente insatisfecho, ni uno. Y yo, todos quedaron eran ventanas y puertas, con sus ventanas y sus puertas funcionando. Están así que años después, o sea, de hecho, este mismo año me llamó un cliente antiguo para preguntarme dónde se podía conseguir una manilla de una De ventana una que se vez. la había roto. Y le dije cuál era la marca, eran alemanas, cómo se buscaba ahora en internet, en los catálogos y demás. Pero eh, o sea, todo el tema termina en que yo estoy muy en desacuerdo en hacer todo un paper y un desarrollo como si haya que construir una solución
de teoría de restricciones en torno a la caja como restricción. Yo eso encuentro que es absurdo, pero bueno, en fin. O sea, que hay que saber qué hacer cuando la caja es un cuello de botella, absolutamente. Lo mismo que hay que hacer cuando se dañó una máquina en la fábrica. Equipo de emergencia. Yo en los árboles encuentro eso que tú recordaste hace un rato, Jorge, que en el árbol de estrategia y táctica de confiabilidad que escribió Eric Olrott. Me voy a poner un poquito técnico, está en el nivel 4. Hay la entidad, creo que es la cuarta, dice dealing with the CCRs, o sea, Ujú, ujú. tratando con los CCR. Yo ese le cambié todo, le cambié el título, le cambié su puesto de necesidad, le cambié todo. Porque en mi opinión, no estoy en desacuerdo con lo que quiere hacer Eli con esa entidad. Lo que estoy en desacuerdo es la forma en que lo han entendido algunas personas. Entonces, esa yo la puse como qué hacer cuando te surgen las emergencias en el flujo, o sea, cuando tienes un cuello de botella. Y entonces, ahí sí la táctica mía es distinta. La táctica mía es, usted tiene que tener en la empresa un equipo de emergencia, que pueden ser 3 personas. No tengo un comité muy grande. Como dijo Napoleón, si quiere que algo se haga, encárgueselo a una persona. Si quiere que algo no se haga, encárgueselo a una Un comisión. comité. Sí, ese mismo Muy dice que sarcástico, muy un sarcástico. camello, un camello es un caballo diseñado por un comité. Yo, como vuelvo y digo, hoy es un día para recordar, voy a anotarlo aquí en el calendario, ¿sí? Finalmente estamos de acuerdo, Tiene que lavarse la boca con jabón. sí, sí, sí. Está siendo muy mal hablado. Y no solo de acuerdo, sino que estamos en la misma dirección de solución, que eso es aún más difícil de lograr. Sí. Pero quisiera aportar en el comentario de Matías de muy valioso en el término de los árboles de estrategia. Y para mí la cosa se reduce a algo simple. Es, mire, usted aplique la táctica que le da resultado. ¿Sí? Así no esté escrita en el árbol. O sea, es que, sí, Pero el entonces árbol es una cosa. escríbela en el árbol y No, por búscale supuesto, por la supuesto. Me refiero, justificación, porque en ese proceso Uno aprende. ocurrir una de dos cosas. Una es que uno entendió perfectamente bien por qué ese chispazo que tuvo fue la idea genial que resolvió el tema. O puede ocurrir que mientras te la estás explicando la perfecciona. Incluso puedes cambiarla, pero te queda mejor todavía. sí, y yo creo que refleja un poco la madurez del conocimiento que uno va adquiriendo, Exacto. porque si bien los árboles que escribió él hizo una cosa brillante al momento en Sí, que se escribieron, ¿sí? Una cosa que a ese momento parecía que a eso no le sobraba ni le faltaba nada, ¿sí? Que aún hoy son muy completos, ¿sí? sí. Pero repito, si usted en la práctica se topa con una situación en la que no entiende o se dificulta entender cuál es la táctica que se propone, la pregunta que yo me hago es, ¿cuál es la táctica práctica que sí resuelve el problema en el que uno está metido y que funciona? Sobre todo eso último. Y que sea Ujú. simple, o sea, no es un mare magnum de cosas, ¿sí? Eso estoy de acuerdo, eso hay que ponerlo en el árbol, en las propias palabras, en los propios supuestos, que a veces esa última parte de los supuestos es la más complicada de entender. Es Oiga, el chicharrón. Es el yo por chicharrón. qué, o bueno, ¿por qué la persona dice lo que está diciendo? Bruto no es. ¿Mm? Necio, bueno, un poquito. Casi nunca. ¿Sí? Pero igual lo queremos. Sí. Y si se llama Matías, mierda, la vaina se puso caliente. Ahora sí, nos va a tomar 2 semanas ponernos de acuerdo.
Sí, entonces, estoy de acuerdo en los árboles, pero repito, o sea, la materia prima que nos entregan ahí ya de por sí es un gigante paso en entender la realidad que gobierna ese entorno para el cual ese árbol se aplica, ¿sí? Sí. Eh, También les soy franco, a veces eso o yo lo hago sobre la marcha con el cliente y después me devuelvo y digo, mierda, y ahora ¿qué hay que ponerle al árbol? Pero uno dice, ok, ya sé cuál es la dirección de la solución, ¿sí? Y la otra pregunta que surge, al menos en la experiencia que yo he tenido, es ¿en qué parte de la secuencia va ese pedacito de las cosas? ¿Va más allá, en la derecha, va más abajo, va primero? ¿Sí? Porque a veces en la implementación el tiempo es el que comanda la implementación. ¿Sí? O sea, primero hago esto, luego esto, luego esto. Y aquí me atoré. ¿Sí? Y resulta que la táctica que dice el árbol está aquí. Y vamos a hacer eso y no. O surgió algo que no está en el árbol ahí y está atascado ahí. Entonces, va ahí, quién sabe, a lo mejor de pronto había que resolverlo antes. Eso es como la Sí, práctica de lo que yo he visto, pues, del tema. sí, el comentario que me gustaría es tal vez un poco de temas anecdóticos. Cuando estábamos trabajando con los árboles con Eli, una de las discusiones era hasta qué nivel echar el árbol para abajo, ¿sí? Y Ajá. Eli estaba feliz con el nivel 3. Y tú le preguntabas y decía, pero es que es obvio. ¿Qué más Sí, explicaciones? O sea, y decía, perdón, y la respuesta de él era así, ¿por qué ustedes piensan que los gerentes y la gente de las empresas son brutas? ¿Es que ustedes creen que no saben hacer lo que tienen que hacer? ¿No entienden la responsabilidad que tienen, cómo funciona el proceso? Eli, tal vez tienes razón, somos bastante escépticos, ¿no? Ni tan calvo ni con dos pelucas. Entonces Eli decía, en varios de los proyectos, hasta que no le demostramos que efectivamente la gente, como es un cambio de paradigma, ¿sí? La gente estaba perdida, porque no era hacer algo diferente en la secuencia, o un poquito más o menos lo que ya hacían, no, era dejar de hacer algo y en su lugar empezar a hacer algo que se siente al principio totalmente distinto. Y en la medida que se empiezan a validar eso que dices tú, Jorge, tomé la táctica, la acción y el resultado salió. Eso lo primero que hace es que devuelve un feedback positivo, es decir, esto es por aquí, la intuición aumenta y ahora sí viene el trabajo de hilar fino y empezar a hacer la lógica de decir cuál es la explicación y la secuencia paso a paso de por qué esto funcionó y cómo lo incluyo en el árbol. Entonces, lo primero que hicimos fue lograr persuadirlo que bajáramos a nivel 4. Y después sí, del nivel 4 decía, hasta ahí, no escribo un árbol más, estoy mamado, no quiero, no me interesa, averígüenselo. Y después sí. de un año y tanto, quedó demostrado que si no escribíamos el nivel 5, y es lo que estábamos diciendo ahora, la gente no tiene la intuición como para tener claridad de qué es lo que tiene que hacer, ¿ya? Sí, Pero es para que, apoyar lo que dice Javier, claro, yo creo que lo que persuadió a Eli para hacer el cuarto y luego el quinto nivel fue que, al menos en una sesión en la que yo estuve, él preguntó, bueno, voy a comprobarles que yo tengo la razón, más o menos, ¿sí? Esa es la Y pregunta. entonces estábamos varios ahí, dice, fulano, ¿cuál es el siguiente paso en el nivel 4 o en el nivel 5? Silencio absoluto. Entonces, se es que era supone muy que los que intimidante. estaban ahí eran los que entendían de TOC y sabíamos de TOC. Y yo decía, para mis adentros, yo decía, ¿cuál es el primer paso del quinto nivel? Yo no tengo ni idea. Claro. Intuitivamente uno dice, bueno, sí, estábamos hablando del árbol de disponibilidad. Entonces uno decía, bueno, ahogue la liberación de materiales. Era como la lógica, ¿no? Entonces dice, sí, ok, pero si yo hago la liberación de materiales, comienza uno como a darle vueltas a la cosa
en la secuencia a veces, ¿sí? Por lo mismo, la primera, ¿quién pensaría, ahora ya es muy evidente, que el primer paso no es identificar la restricción, sino en producción, sino ahogue la liberación de Ahogue la material. entrada, listo, más nada. Y eso ahí ya le dice cuál es el cuello botella, Y le en, dice y en todo. distribución, esa es la primera acción. Esa era la Entonces, primera acción del pero sí primer en esa árbol que escribieron para dirección, distribución. sí, en Y esa que dirección. tú me tienes que pasar, Javier, la grabación de esa conversación, si se puede llamar conversación. Y ¿Tú la tienes guardada todavía o no? No sé, tendría que buscar en los anales que tengo por Año ahí. 2006, Sí. en una y sala con obviamente, puros expertos. Y yo estoy ahí. sí, obviamente Eli no se medía en sus Pero palabras. no era No, Eli, no era Eli. no, Era mucho peor, era en mucho la peor. que, Estaba, ¿cómo se llama? Explicando el árbol Mickey Granot. Miki. Sí, una persona tan gentil y suave. Y Sí, dice que suave. la primera acción era ahogar la liberación La de entrada. material. Y yo le dije que a mí no me parecía que yo había visto que las empresas de distribución que yo conocía, Todas me tenían dice, stock. ¿dónde son esas? En Chile. Y dice, claro, lo que pasa es que en Chile No tienen no otra es el resto sangre del que en el mundo. resto del mundo y los cerebros son distintos. Sí, y además de eso, eso lo te iba a comentar al final de esta sesión en las que yo les digo que en varias veces me la recordó particularmente a mí, decía, Jorge, usa tu cerebro, eso es gratis. Sí, Sí, como, bueno, pero no es gratis, porque yo me comí un costo por usar mi cerebro. Así que bueno, ese árbol después lo cambiaron, pero claro, en esa sesión no, porque no había momento, o sea, fue un momento muy incómodo, porque ¿cómo va a decir, "Futa, tiene razón, se suspende la sesión, tenemos que reescribir el y era un momento donde reescribir un árbol era poco menos que una tesis doctoral, ¿te acuerdas, Javier? Que era una cuestión Sí. que estaba sobredimensionada la tarea, porque después nos dimos cuenta que uno puede escribir árboles en una tarde, ¿no? Lo hicimos. Así que, sí, los primeros árboles sonaban como una especie de revelación divina de que todo lo que está escrito ahí tiene mucho sentido, pero vaya y escriba una cosa de esa en un principio, estoy de acuerdo. Eso era una tarea demasiado grande y leía en estos días algo que me viene a la memoria y es que el árbol no le sirve para construir la solución. El árbol es el Ujú. resultado final de cuando usted ya tiene el camino y cómo lo va a hacer y sí, cuáles son sus tácticas. Entonces, sí, hacer el claro. árbol es una, o sea, la materia prima es esa, del árbol, Sí. ¿sí? Pero uno no puede Claro. esperar construir un árbol para encontrar la solución. No, Ese el camino árbol es una no, herramienta de comunicación, sincronización y enfoque. sí. No Entonces, es un proceso de contrario a la, pensamiento sí, contrario a la creencia que es que yo haciendo el árbol voy a encontrar la solución, es al no, revés. encuentra la solución y con la solución puedes escribir el árbol para comunicarla. Eso. Entonces, porque cuando uno trabaja la solución, ya entiende bastante mejor los supuestos, la dirección de la solución, ¿sí? Y por qué la dirección de la solución propuesta tiene gran probabilidad de funcionar. Porque esa es la correcta definición de tiene gran probabilidad de funcionar, porque Murphy siempre se nos atraviesa y nos quiere hacer cambiar el rumbo. A veces es necesario cambiarlo, a veces es resolver un obstáculo que no vimos, ¿sí? O A que mí estaba una de las escondido. cosas más potentes que tiene es justamente eso del enfoque, porque las discusiones que hay habitualmente, tradicionalmente, cuando nadie
está aplicando ni teoría de restricciones, ni saben lo que es un árbol, ni nada. Las discusiones dentro de las empresas tienen mucho componente de desenfoque. O sea, cada uno de los gerentes está pues mirando lo que a él le interesa, pero rara vez logran eh, una conversación corta, enfocada. Ah, Y eso sí se logra con el árbol. Yo no digo que no logren resolver los problemas, bueno, muchas veces el problema es que siguen teniendo los paradigmas equivocados, como que todos los recursos tienen que estar ocupados para que estén productivos, ese tipo de cosas, pero eh, normalmente sí pueden ir resolviendo sus temas, pero toman mucho tiempo. La ah, reunionity o como le uf, llamen. Y el árbol es bastante remedio para eso, porque qué ujú. forma de enfocar la cosa, ¿no? Sí, o ¿De sea, qué estamos decir hablando? De eso. nosotros, Venga, vamos a perdón, mirar Martín. el árbol. Aquí, ¿cuál es el Exacto. objetivo? ¿Cuál es la ¿Está o táctica? no está en el árbol? ¿Está o no está? Entonces, la única discusión que si no está es si tiene que estar o no, Ajá, ajá. ¿ya? Y si tiene que estar, bueno, ahora dígame cómo contribuye a la estrategia y táctica de nivel uno. Muchas veces, Acabó la discusión. sí. Bueno, muchas veces cuando tú dices no está, está implícito porque es uno de los obstáculos para implementar un... bueno, Correcto, pero igual que por otra de las vueltas que vimos antes, que una de las cosas que yo dije que yo hacía ahora era incluir el tema de la contabilidad de throughput o los indicadores de throughput para toma de decisiones como un elemento que tiene que estar ahí. O sea, la gente tiene, no solo porque hay que implementarlo en como dentro de cada uno de los elementos, voy a llamarlo así, duros, logísticos, sino que es un tema de trabajar la mentalidad de cómo se toman las decisiones, de tener esta discusión del flujo de caja, tener esta discusión de el throughput como el indicador primario o como lo queramos llamar. O sea, ¿qué significa eso cuando uno toma eso y lo alinea en operaciones, en marketing y venta, en proyecto, en desarrollo, o en sea, finanzas, en te cuento recursos? una pequeña historia de hace poco, o sea, ¿Ya? pocas semanas atrás. Estaba hablando con una empresa en Latinoamérica. No voy a decir rubro, no voy a decir país, no voy a decir nada por si acaso. Sí. No, para proteger a los culpables de la historia. A los inocentes, inocentes, no culpables. Para proteger a los inocentes se han usado aliases. No, yo le estaba haciendo una exposición de cómo tienen, es una distribuidora de cosas y tienen, no sé, puntos de venta propios, probablemente 30 y algo, 40 puntos de venta. Y, y entonces tienen pues, los problemas de siempre, exceso de inventario, tienen que estar haciendo transferencias entre los locales, quiebres de stock, pérdida de venta, típicas cosas. Y entonces ya habíamos llegado yo ya había llegado a hacerle toda una exposición de cuál era la solución, de la reposición, del DBM y todo, pero que necesita, o sea, una vez que uno ya entiende qué es lo que tiene que hacer, te das cuenta de que hacerlo manualmente es más trabajo de lo que estás haciendo hoy. Es mucho trabajo hacer el, la administración dinámica de los amortiguadores de, ¿qué dije? 40 puntos de venta multiplicado por, no sé, 10.000 SKU son Se acabó. 400.000 amortiguadores, son bastantes, ¿no? Entonces, hacer eso manualmente. Entonces, la solución es un software, una, una herramienta. Entonces, me dice, bueno, ¿y qué necesitamos para poner esto en práctica? Dice, necesitamos que el departamento de TI haga una extracción de los datos, hay que hacerlo una sola vez. Si quieres, les muestro un script. Yo tengo aquí varios de esos para otros casos, que es una query, pues, una consulta SQL, que después se puede programar que se repita todos los días, pero hay que hacerlo una vez nada más. O sea, y tampoco es que estamos hablando de que es una tarea adicional para TI, una vez, y que se demora más o menos
tiempo total de trabajo entre 4 y 8 horas, entre las iteraciones para allá, para acá, y que la cuestión resulte ya, 8 horas de trabajo. Y no es tanto lo que hay que hacer. Le dije, ya, y eso es lo que necesitan. Ok, hablemos la próxima semana. Hablamos la próxima semana y me dice, vamos a tener que retrasar esto 2 meses, porque le pregunté a TI y me dicen que no pueden mirar este tema hasta 2 meses más. Y entonces yo le dije, ok, supongo que TI está ocupada resolviendo otros temas que tienen que ver con reducir el inventario, mejorar la disponibilidad y aumentar las ventas. No. Ok, entonces supongo que hay otros temas más importantes en esta empresa que se dedica a invertir el capital que tiene en inventario para ponerlo en los puntos de venta para venderlo. Supongo que hay cosas más importantes que mejorar la venta y reducir los inventarios. No, no he dicho eso. ¿Ok? O sea que TI es un cuello de botella que no sabemos en qué se está usando. Y nos sentimos felices porque está ahí. Le No, dije, y además, lo que está haciendo TI es arreglando el background de los informes para que se vea bonito, para que tenga el logo. Eso no, es bueno, y importante. atendiendo todas las solicitudes de todos los gerentes que les piden cosas que quién sabe Consultas de a datos dónde y le cosas. Sí. pegan. Entonces yo le dije, mire, yo entiendo perfecto lo que está pasando ahí. Entonces, pues yo, ¿qué puedo hacer? Vamos a esperar 2 meses, pero yo creo que no son 2 meses. Yo creo que a los 2 meses van a haber de nuevo otra cola de cosas y no te van a dar bola. Si no, no sé, ya está comprometido. O sea que está comprometido. Fíjate lo absurdo de esto. Está comprometido que te van a dar bola con esta solicitud, independientemente de lo que sea prioritario en 2 meses más. No tiene ningún sentido. Bueno, pero en fin. Le di un regalo, le dije, ¿tiene ahí un papel y un lápiz? Sí. Tenme paciencia 5 minutos y hagamos un ejercicio. Entonces hice el ejercicio de multitarea. Le dije, esto, o sea, hicimos el ejercicio de multitarea que todos ustedes conocen, pues, ¿no? Entonces sacamos las conclusiones. Esto está comiendo la capacidad del departamento de TI y la está desperdiciando, o sea, no en cantidades pequeñitas, sino que probablemente se está comiendo el 70% de su tiempo o el 80% de su tiempo. Así que yo te recomiendo que hables con el gerente general, no con el gerente de TI, porque ese te va a mandar para la casa, con el gerente general. Haz el ejercicio y de ahí en adelante vayan viendo cómo progresan para ver si TI deja de ser cuello de botella. Pero no tiene ningún sentido que TI sea el departamento que es una función de soporte, ni siquiera es una función principal de generación de throughput, una función de soporte, sea la restricción de tu sistema. Po. Hablemos. Pero es increíble, increíble cómo la gente no se enfoca. ¿No? Dale, Jorge. Eh, ¿Tú te yo estás yendo, Javier? quisiera, Sí, tengo una llamada ahora a las 11 de acá. No, pero es que ya es la hora. Jorge, cierra, por favor. sí, yo quisiera Despídanos. eh, retraer un tema que mencionó Bruno, con el que me he topado 2 veces en las últimas 2 semanas, que es muy importante en el sentido de darle una discusión en términos de cuando los tiempos de entrega son largos o que la estacionalidad del negocio es muy altamente concentrada en un periodo chiquito del año. Sí, él mencionaba que pues venden chaquetas o cosas cuando hay frío. Y No, el frío pero no es está tan en, chiquito, es de marzo a noviembre, no es tan chiquito. bueno, les pongo uno más concentrado que se Oye, me viene a la pero es cabeza un tema tan Halloween. importante, Jorge, tan importante que yo creo que amerita que lo conversemos el próximo jueves como Exacto. tema A, principal. a eso me estoy refiriendo porque eso es un tema.
carnudo, Listo. diría yo. Listo. Bueno, Ok. muchísimas gracias por su participación y animada conversación de hoy. Y les deseo excelente Marcaron semana a la todos. fecha, ¿no? Que los milagros sí ocurren. Alineación de las estrellas y los planetas. Gracias. Se les Chao. quiere Compartir mucho. video. Chao, muchachos. Chao, No, brother. gracias. Chao. Gracias. Chao, Chao, chao. sí. Gusto.